Buenas tardes, mi nombre es Betsy Zoraida Gavis Huérfano, soy estudiante de cuarto semestre de Contaduría Pública y voy a hablar sobre el método de participación patrimonial. Bueno, ahora vamos a ver qué es el método de participación patrimonial. Según la Superintendencia de Sociedades, la circular 009-1996 define que el método de participación patrimonial MPP como el procedimiento contable mediante el cual una persona jurídica registra una inversión ordinaria en otra, convirtiendo a esa otra en una subordinada o una controlada. Ahora, ¿quiénes participan dentro del método de participación patrimonial? Se encuentra el controlante o inversor, que es el adquiriente de esa entidad y puede influir sobre las decisiones de esa, contando con el derecho de recibir los rendimientos variables en su participación. Y la segunda parte, que es la participada o la subordinada, es aquella que recibe la inversión siempre y cuando cumpla con al menos una de las siguientes condiciones. La primera, que más del 50% de su capital pertenezca al inversor. La segunda, que el inversor cuente con la mayoría mínima decisoria de votos en el máximo órgano social. Y la tercera, que el inversor ejerza influencia dominante en las decisiones administrativas de esa sociedad. Los tipos de control que se pueden tener sobre una entidad. Entonces está la subsidiaria o controlada, que son entidades en las que el inversor tiene un nivel de control superior al 50%. Las asociadas, que son entidades donde el inversor tiene una influencia significativa con un nivel de control aproximado entre el 20 al 50%. Y los negocios conjuntos, que es el acuerdo que da lugar a la creación de una entidad controlada de forma conjunta, bien sea mediante una operación o un contrato conjunto. Uno de los objetivos principales del método de participación patrimonial es que la controlante, la adquiriente, genera un crecimiento a nivel patrimonial sobre la controlada. Así los rendimientos no sean muy altos, pero pues como ese porcentaje se ve reflejado en sus dividendos, pues la idea es que ese patrimonio genere un crecimiento y que se vea reflejado en esa inversión. Un ejemplo para entender cómo el proceso que se hace dentro del método de participación patrimonial lo voy a tomar en estos pequeños pasos. Entonces, empezamos con una entidad A que adquiere el 30% de la participación en la entidad B por un valor de 250 millones de pesos. A la fecha, los activos y los pasivos de la entidad B son los siguientes. En el efectivo, el valor en libros se refleja y también se refleja en el valor razonable. Y sobre ese valor razonable se saca el 30%, que fue lo que invirtió la adquiriente, que es la empresa A, sobre la empresa B. Entonces tomamos el efectivo, la cartera de la propiedad, planta y equipo de cada uno. En el caso del efectivo, sobre el valor razonable, que son los 100 millones de efectivo, el 30% serían 30 millones de pesos. En la cartera exactamente igual, 400 millones, el 30% del valor razonable son 120. Y en la propiedad, planta y equipo tomamos 200 millones del valor razonable y también le sacamos el 30% que son 60 millones para un total de 210 millones. El segundo paso es el registro del costo de adquisición. Entonces vemos las cuentas que son inversión en asociadas, el intangible, la plusvalía y el efectivo. Entonces sacamos el concepto que son los 210 millones de pesos del total, el 30% sobre la empresa B. Y el intangible o la plusvalía es el restante de lo que yo invertí, de lo que se invirtió, en este caso como invirtieron 250 millones de pesos, 210 más 40 son los 250 millones de pesos. Y en el efectivo, en el débito, lo vemos reflejado igual. Un tercer paso, después de realizar la adquisición en la participación, la sociedad decreta dividendos por un valor de 15 millones de pesos. Se resalta que en el literal noveno del párrafo 14.8 en los estándares para pymes establece que las distribuciones recibidas por parte de las sociedades disminuirán el importe en libros de la inversión. Teniendo en cuenta esto, la participación del inversor en los dividendos decretados por la sociedad se registrarían de la siguiente manera. Entonces, el valor de los dividendos es de 15 millones y la participación del inversor, o sea, de la empresa A, es el 30%. De los 15 millones, el 30% son 4 millones y medio.
Exactamente, lo vemos en la inversión en asociadas, en el débito en 4 millones y las cuentas por cobrar en la sociedad 4 millones y medio. El cuarto punto, a la siguiente fecha de corte, la sociedad reportó un incremento en su resultado integral por un concepto de revaluación de propiedad, planta y equipo. Así, entonces, el superávit, la cuenta de superávit por revaluación, el año anterior fue de 60 millones, este año fue de 100 millones y la diferencia es de 40 millones. Entonces, una parte de esa diferencia debe verse reflejada en el valor de la inversión de esa manera. En el quinto punto, la participación en el incremento en el otro resultado integral. Como vimos en la anterior diapositiva, tuvo un aumento en el patrimonio de 40 millones. Exactamente, se toma el 30% de la inversión de la empresa A y ese valor son 12 millones. Entonces se ve reflejado en las cuentas de la siguiente manera, que es inversión en asociadas como un débito de 12 millones y en el superávit por revaluación en asociadas, que es el patrimonio o el otro resultado integral, y en el crédito se reflejan los 12 millones. Entonces, tanto como alguna variación de que disminuya o aumenta el patrimonio se debe ver de esta manera reflejada. Bueno, a pesar de que el estándar internacional permite que las inversiones se puedan aplicar en el modelo de costos y el valor razonable, en Colombia la Ley 222 de 1995 establece la obligación de aplicar el método de participación patrimonial tanto en las inversiones subsidiarias, en las asociadas y en los negocios comunes. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo sobre el método de participación patrimonial.